Bien, amigos, estamos ya con Hugo Neira, quien ha accedido gentilmente a una entrevista en Redes y Poder. Hugo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A tu disposición. Hugo, tú eres historiador, sociólogo, estás en la política escribiendo temas, interpretando la sociedad, investigando un poco lo que pasa en las ciudades o fuera de las ciudades. Te estás vinculado también a Europa, entiendo. O sea, tienes una visión que no es solamente la citadina y la local, sino por lo contrario. Viajo mucho. Y eso es bien interesante. Ahora, estamos inmersos en una situación peligrosa en el país en cuanto a la violencia y en cuanto a la forma como la propia sociedad tiene que defenderse. Esta aparición de Chapatuchoro, este grupo de personas que quieren tomar la justicia por sus manos porque encuentran que el Estado no funciona. Hemos visto hace unos días la lamentable muerte de un policía, el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Castellano, que ha muerto víctima de la explosión de una granada en la cara. Lo he seguido. Y tú has escrito algo, has dicho algo hace poco, en unas entrevistas tuyas, dice: los peruanos nos detestamos profundamente. ¿Qué es lo que tu visión como sociólogo hace que tengas una expresión así? ¿Por qué crees que ocurre esto en el país? En primer lugar, he tenido que decir una verdad que no me gusta. No me alegro que ocurra así, pero nosotros los científicos sociales estamos para decir algunas cosas un poco desagradables de repente, ¿no? Por momentos. Como cuando vas donde el médico, ¿no? El médico te dice, entonces, no se preocupe usted, o sí, tengo que hacer análisis y usted tiene tal cosa. Entonces, yo separo lo que es el político, que respeto, la figura del político en general, ¿no? y el científico en general y el científico social. Además, en nuestro país se ha contaminado mucho la visión universitaria con ideologías, entonces yo separo eso. Y la verdad es que, ¿por qué ocurre que esta cosa terrible que dije la han tomado muchas gentes como que en efecto es así, desgraciadamente? Porque ¿qué sería lo contrario? Que un peruano respete a otro peruano, no hablo solamente de valores, lo reconozca aunque no le gusta al otro. Para eso se necesita una cosa que se llama nación y no la hemos construido. ¿Y qué es la nación? Tienes un libro que has escrito recién que se llama ¿Qué es nación? Justamente. Claro. Y es bueno que le expliques como profesor, en muy pocos segundos te lo pido, ¿por qué el país no es una nación? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es conceptual, pero claro, explícale en tus palabras. Sí. En pocas palabras, porque soy un universitario que he hecho mucho tiempo periodismo, o sea que tenemos el arte de la síntesis. Una nación se forma cuando, más allá de las diferencias regionales, lingüísticas y hasta religiosas, decide tener un proyecto común con los demás. Y eso se demora en formarse. Yo he hecho un libro no diciendo cómo debe ser una nación, ni siquiera sobre el Perú, sino el marco genérico. Y me he hecho la pregunta, porque en ciencias hay que interrogarse, ¿no? ¿Qué es una nación? Tomando, no divagando genéricamente, no soy teólogo, ni filósofo, ni jurista, sino un investigador de cosas concretas. Entonces he hecho simplemente en este libro, digo rápidamente, el análisis de 3 sociedades europeas, lo digo rápidamente, que se formaron, pero durante siglos. Francia, incluso antes de la Revolución Francesa ya había una nación francesa, justamente por eso hubo la revolución. Alemania, de una manera distinta, que ahora no podemos, por supuesto, explicar por qué, desde abajo, desde el Volk, el pueblo, e Inglaterra, ¿no? Con naciones muy específicas y muy distintas. Y cuando terminé ese trabajo, me dije a mí mismo, bueno, pero perdón, tú eres un occidental de la periferia, un latinoamericano, ¿qué pasa con los no europeos? Entonces yo dije, estudié México, Japón e India, cómo llegaron a la nación también ellos. O sea, esos 6 ejemplos son 6 ejemplos de naciones. De naciones. O sea, tienen un proyecto común los ciudadanos que están allá adentro y se identifican con una serie de direcciones, objetivos y... ¿Quién dio el proyecto? ¿No? ¿Quién dio el proyecto para formar la nación? En cada caso y en general. Las élites. Siempre una élite que logró hacer pasar del estado de comunidad, que es un estado premoderno, a la idea de que tenemos un proyecto común. Ya, pero define élite. Entonces, por ejemplo, una élite es un conjunto determinado de personas con una gran capacidad. En el caso francés fueron los reyes franceses y luego la burguesía. En Alemania también la burguesía
¿no? Y bajo un régimen más bien compulsivo y autoritario. Y en Inglaterra, los nobles y el pueblo. Entonces, quiere decir que si no hemos tenido nación, no hemos tenido las élites que han juntado a la heterogeneidad peruana. Ya, bueno, entonces, en el Perú. En el Perú. No hemos tenido, según lo que tú señalas, aquí no hay una nación. Todavía no. Está en formación. Está en formación. Ya. ¿Y por qué? ¿No hay élites? Hay élites, pero esas élites no se ocuparon de la creación de la nación. ¿Qué nos pasó? Rápidamente, nos acercamos al bicentenario. Nos contentamos con tener una república. Te hago una pregunta, tú eres un ciudadano y lo conoces. ¿Cuándo hubo en las élites muy respetables del siglo XIX el llamado al voto universal y general durante el siglo XIX? No lo hubo. Nunca. Nunca. Entonces, el primer momento en que se llamó a que hubiera una comunidad de ciudadanos que eligieran los representantes fue en 1931. Un siglo y 30, el 31, que fue la primera vez que hubo las elecciones generales y universales. O sea, la masa de ciudadanos era extremadamente pequeña. Para nuestros amigos, 1931, las primeras elecciones generales y universales, votaron 300.000 personas. ¿No? Les parecía enorme en esa época. Ganó Sánchez Cerro, le ganó a Haya. Y yo una vez discutí con ella, le dije, usted perdió con Sánchez Cerro. Me dijo, no señor, y tuvimos esta discusión y al final me dijo ella, mejor cambiemos de idea de conversación. Pero eran 300.000, eran menos del 5% de personas que podían votar en el país. Era un vasto país analfabeto. Comenzó a crecer la población alfabeta y hoy tenemos 12 millones. O sea, por primera vez en la historia tenemos una ciudadanía masiva que le importa mucho quién va a estar en el poder legítimamente. Pero fíjate cuánto tiempo pasó. Sí, vamos a conmemorar el bicentenario. Me preguntarías, ¿qué otra cosa hace la nación? ¿Sabes qué otra cosa hace la nación? Ciertas cosas que hacen común a un peruano con otro. Dime una cosa, ¿pagamos todos impuestos? Sí. No. Bueno, hay informalidad por todos lados. ¿Cómo? 70%. Claro. Somos 20% los que pagamos. Entonces, sí, por supuesto. Segundo. Claro. ¿Hicimos servicio militar todos? No. No. Todos tenemos la misma educación en los colegios privados y públicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, pero todos comemos la papa a la huancaína. No alcanza todos eso. queremos Esa es una el ceviche. frivolidad. No, señor. ¿Una frivolidad? No, señor. ¿Pero tú no crees que la cocina sirve para tener una identidad? La educación. No, eso es un tema secundario. Es una manera de evadir el tema. Podemos tener arte, literatura. No, pero puede ser el principio también. No. Tenemos la mejor cocina del mundo. Tenemos un premio Nobel. Tenemos grandes cines, tenemos, grandes cineastas. No tenemos lo fundamental, la educación en común de los peruanos. Al menos ciertas cosas. Y ahí se aprende la nación en las aulas. Dime una cosa, ¿por qué no hay un curso de historia del Perú? Fíjate lo que traigo acá. Historia de Chile. Un librito cortito, manual. Si te digo que los chilenos saben más de la historia del Perú, los jóvenes chilenos, que los peruanos, de la suya. ¿Por qué hago una pregunta pública? ¿Por qué no hay un curso de historia del Perú en colegios privados y nacionales, privados y públicos? ¿Por qué? Somos el único país de América Latina que no tiene un curso de historia. ¿Vamos a ser nación sin saber de dónde venimos? Como dice en un programa, una cosa sobre Pablo Escobar, dice, el que no conoce su historia tiene el riesgo de repetirla. No conocemos nuestra historia, dónde está la herencia, la conciencia de qué cosas somos, a dónde vamos y qué defectos tenemos. Pero la informalidad nos une a todos, entonces. No, nos divide. En la mayoría. No, nos divide. Si el 90%, si la economía se mueve 80% de manera informal, y ahí están los emprendedores trabajando, tratando de hacer el país, eso lo une de alguna forma. No, por una razón. Están en el mercado y unos son rivales de los otros. No están en los pymes, no son empresarios, ya, o sea, no son competitivos unos de otros. Pero cuando tú dices que nos detestamos profundamente, o sea, que hay un grupo que detesta a otro grupo. Todos a todos. Cholean, blanquean. Aquí el adjetivo racista es corriente porque, vuelvo a repetir, ¿qué cosa hacemos en común los peruanos? El servicio militar, el pago de los impuestos, la cultura común que tenemos. ¿Dónde se distribuye ese saber y ese conocimiento de nuestra propia historia? No la hay. Entonces, tenemos la casualidad de nacer en este país y tenemos pasaporte, eso es todo lo que tenemos. Solamente la geografía. Y es tan diversa, ¿no? No es cierto, muy diversa. Porque la costa y la Sierra Selva son 3 países. Y muy interesante, es un país prodigioso. Nos hemos olvidado de construir la nación. Señalo que en otros lugares no. Inventando la nación, México, Colombia, una nación a pesar de sí mismo. Nación y sociedad en la historia del Perú.
Claren. ¿Quién es Claren? Un investigador norteamericano. Este libro mío es muy raro porque no ha estado en la preocupación de los universitarios, los intelectuales, el tema de la nación, como si esto fuera un tema secundario. Es fundamental. Es un tema, tienes que tener nación, república y Estado para entrar a la modernidad del progreso capitalista. Leyes, pues, orden, pues. No existe. No, todavía no. Y nos estamos perdiendo en los detalles, en los temas coyunturales que nos desbordan. Y hay que decirlo en el Bicentenario, la nación existe como sentimiento. Cantamos con emoción sobre el Perú, tenemos orgullo, por último, en la cocina de Machu Picchu. Sí, pero hay que traducirlo en instituciones y en comportamientos. Totalmente de acuerdo. Hugo, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos contigo para la segunda parte, pero quiero dejar en el aire un par de preguntas. Una es cómo los tres candidatos que están arriba en las encuestas representan a qué o a quiénes, ¿no es cierto? Porque hay una buena parte... Muy buena pregunta. Hay una buena parte que se siente que no está ahí su elección. Sí. Y en segundo lugar, quiero preguntarte, ¿cuál es el papel de las redes sociales en tu perspectiva? O sea, sin duda estamos conectados a través de los teléfonos, el internet, a muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad peruana en estos días? ¿Ya? Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Hugo Nera aquí en Redes y Poder.